damos un giro, ¿no? De la academia, nos vamos a ir a la calle, nos vamos con Marta y con David. No podía faltar en una sesión como esta la voz de la comunidad local, de los habitantes, ¿no? Nos parece, y del asociacionismo y la sociedad civil en general, ¿no? Nos parecería una mesa muy coja si no tuviéramos esta voz aquí también representada. Y es por esto que contactamos con una de las asociaciones pues más activas y más luchadoras por los bienes del patrimonio mundial, como es la plataforma Mezquita Catedral de Córdoba. Bien, esta plataforma que habla de patrimonio para todas y todos se crea en 2000, hoy es una asociación, pero se crea como tal en 2013 por un grupo de ciudadanos diversos, demócratas, libres y preocupados por el patrimonio, que, organizados desde el activismo social, han logrado devolverle el nombre de mezquita al monumento y se ha erigido como institución ciudadana vigilante de lo que sucede tanto en la gestión como en la tutela de la Mezquita de Córdoba. En la sesión participan como ponentes, como ya os adelantaba, Marta Jiménez Zafra, que es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Córdoba, periodista especializada en comunicación y cultura. Durante más de 20 años ha dado voz a la cultura dirigiendo diferentes programas en Radio Córdoba, Cadena SER, colaboradora de Digital Cordópolis y de Canal Sur. Diversifica su actividad impartiendo talleres de oratoria y de comunicar con eficacia en el Máster de Gobierno y Gestión de la Ciberseguridad en la Universidad de Córdoba y en los programas Explorer y CISE del Centro Internacional Santander de Emprendimiento. Autora, junto a Elena Medel, del libro Córdoba 2016, El viaje a ninguna parte, de la biografía Yo, Bill Murray, premio a SECAN al mejor libro de cine en 2017 y de la guía de Lonely Planet Córdoba de cerca. Por su parte, José David Luna Bermúdez es de Córdoba también, licenciado en Historia del Arte por la misma universidad y posgrado en Animación Sociocultural, Ocio y Tiempo Libre por la UNED. Ha trabajado como consultor en turismo y cultura y coordinado proyectos de formación y dinamización cultural para el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial y la Dirección de Cultura de la Universidad de Córdoba. Pero sobre todo, lo que son los dos es ciudadanas y ciudadanos de Córdoba. Sin más, os doy la palabra y ansiosos también de oír vuestra intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alicia, por invitarnos, porque el movimiento ciudadano también esté presente en esta sesión de los lunes del patrimonio y bueno, porque queráis escucharlo y que podamos compartir en este foro por qué estamos aquí y por qué nos constituimos como plataforma. Hablamos de la Mezquita Catedral de Córdoba, el monumento islámico sin duda más importante de Occidente, como sabéis, un lugar de un valor extraordinario, híbrido, es la única mezquita del mundo con una catedral en sus entrañas o la única catedral del mundo con una mezquita a su alrededor. Fue construido este edificio en el siglo VIII y desde entonces y de forma continuada está en uso. Fue declarado Patrimonio Mundial en el año 1984 y en esa declaración los valores UNESCO subrayaron la identidad musulmana del edificio. Desde el siglo XIII, siglo de la conquista cristiana de la ciudad, la gestión del monumento es de la Iglesia Católica y en nuestros días las competencias de la tutela del patrimonio las tiene la administración andaluza. ¿Y por qué un grupo de ciudadanos comprometidos con el patrimonio se constituyen en plataforma para defender este monumento? Bueno, pues hubo un par de impulsos. En el año 2006 la mezquita se privatiza, se inmatricula por parte de la Iglesia Católica. Hasta entonces muchos pensábamos, todos diría yo, que la Mezquita Catedral de Córdoba era un bien de dominio público, pero el Cabildo Catedralicio la inscribe en el registro de la propiedad. A partir de ese momento comienza una especie de apropiación simbólica del templo que culmina con el cambio de nombre. La mezquita siempre ha sido conocida como Mezquita de Córdoba o Mezquita Catedral y de repente pasó a llamarse tanto en los folletos como en la señalética del edificio Catedral de Córdoba. Nuestro papel desde entonces, desde el año 2013, en la arena del patrimonio mundial, ha sido vigilante y activista, por encima de todo ciudadano. Hemos venido observando y venimos observando y denunciando una gestión que a nuestro juicio persigue amputar las señas de identidad originarias de este edificio en vulneración clarísima de los principios de autenticidad,
protegidos por la UNESCO. La coordinación y comunicación con los agentes implicados en el patrimonio, por nuestra parte, siempre es por las vías democráticas, fundamentalmente a través de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, en el caso de la Administración, y del movimiento ciudadano y de comunidad con respecto a quienes se comprometen con esta causa, que fueron muchos. Al principio logramos recabar 400.000 firmas internacionales, muchas de ellas a nuestro manifiesto originario. Cuando nacimos apoyaron esta causa personalidades de la talla del arquitecto Norman Foster o del escritor Juan Goytisolo. Más tarde, 100 académicos de 36 universidades de todo el mundo, excepto la de Córdoba, es curioso. También respaldaron un manifiesto de denuncia por la apropiación simbólica del monumento, entre ellos especialistas de la talla internacional de Pierre Guichard, Eduardo Manzano, Pascal Buresi o Maribel Fierro. Y le paso la palabra a mi compañero David. David, ¿nos escuchas? Sí, perdón, ¿ahora? Ahora. Oh, perdón. Sí, buenas tardes. Gracias, Marta. Decía que, bueno, siguiendo un poco el guión en el que se nos invita a reflexionar o a plantear cuáles han sido nuestros logros más importantes a través de nuestra acción, nosotros diríamos que nuestro logro verdadero ha sido el formar parte del impulso que durante varios años viene desarrollándose en España en reacción al tema de las inmatriculaciones de los bienes del patrimonio por la Iglesia Católica en general y en nuestro caso, pues, por la apropiación simbólica que nosotros entendemos que sucede en Córdoba, en el monumento de la mezquita más en particular. Este ha sido nuestro logro, organizarnos, comprometernos, movilizar, dinamizar, poner encima de la mesa, en la mesa internacional, el problema que nosotros estábamos vivenciando. Y este logro tiene sus efectos y dos de sus efectos son sin duda bastante relevantes. El primero de ellos es que el propio Gobierno de España en el año 2015 modifica la ley hipotecaria en el artículo 206 para eliminar de ella el privilegio que otorgaba esta legislación de la dictadura y renovada por el Gobierno de Aznar, pero en 2015 es también el Gobierno del PP el que modifica este artículo para quitar a la Iglesia Católica el privilegio de inscribir a su nombre bienes sin ningún título de propiedad. Y el segundo de nuestros efectos más trascendentes, como ha mencionado también antes Marta, fue el que conseguimos que la propia Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía apercibiera al Cabildo Catedral para que le devolviera el nombre completo al monumento, nombre del que había amputado la palabra mezquita, que es el concepto expreso por el cual la UNESCO declara y reconoce el Monumento Patrimonio Mundial en el 84 y mantiene en el año 94 con la ampliación de la declaración al Centro Histórico de Córdoba. También muy orgullosos de formar parte del nacimiento de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz, que repercute a nivel de la comunidad autónoma también en este trabajo por recuperar el patrimonio que entendemos nos ha sido usurpado, y también por formar parte de la coordinadora estatal Recuperando, que, bueno, pues aglutina todo este tipo de organizaciones ciudadanas que hemos tenido que tomar la iniciativa y ejercer un rol de vigilancia, tutela y denuncia, más allá de otros roles que también nos gustaría poder desempeñar desde la aportación y desde la creación colectiva. Pero en este momento hemos entendido que nuestro papel era evidenciar lo que estaba sucediendo y llevarlo al debate público. A día de hoy seguimos trabajando como plataforma, ya nos gustaría haber desaparecido y que no hiciera falta este movimiento ciudadano, pero por desgracia las cosas no son así. Y ahora nuestro principal objetivo es que la Consejería de Cultura y de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía dote a la Mezquita Catedral de un plan director. Puede que alguien no se lo crea, pero este gran monumento no tiene esta herramienta y pedimos su redacción y también que este colectivo patrimonialista pueda tener voz dentro de la cuota que existe para la ciudadanía a la hora de redactar los planes directores de los monumentos. Nos parece fundamental que la Mezquita Catedral de Córdoba tenga
este instrumento de gestión en cuanto a bien patrimonio de la humanidad, de patrimonio mundial, perdón, en cumplimiento de directrices prácticas para la aplicación de la conservación del patrimonio. Y la inexistencia de este plan director ha provocado agresiones de diversa índole al monumento, tanto inmateriales como también materiales, porque una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del año pasado vino a ratificar un fallo de un juzgado de Córdoba que había anulado un año antes el permiso de la Junta de Andalucía, un permiso que la Junta de Andalucía dio al Cabildo Catedral de Córdoba para permitir la apertura de la llamada segunda puerta. Esta segunda puerta quería abrirse en la mezquita de Córdoba para permitir la entrada y salida de pasos procesionales en los desfiles de Semana Santa. Para ello se desmontó una gran celosía de madera, una de las 4 celosías que el arquitecto Rafael de la Hoz Arderius había instalado en la mezquita en el año 1972, celosías que ya estaban cuando el monumento fue declarado Patrimonio Mundial en el año 1984. La intención era sustituir la estructura fija de la celosía por una móvil y nueva, evidentemente, que pudiera abrirse y cerrarse para permitir la entrada de los pasos. El Alto Tribunal andaluz utilizó los siguientes argumentos: que la Junta de Andalucía, para permitir tal actuación, había vulnerado lo que dice la propia Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, así como la normativa española, concretamente en su artículo 20, y la sentencia se refiere al incumplimiento por omisión del deber de tutela de patrimonio histórico por parte de la Junta de Andalucía, ya que la Administración autonómica provocó destrozo en la mezquita, ya que durante la instalación de la puerta y conforme a lo proyectado se afectaron restos arqueológicos por la cimentación realizada. Y, por cierto, había, antes de que se diera esta licencia, un informe desfavorable del Comité Nacional Español de ICOMOS, al que evidentemente no se le hizo ningún caso. Sí, como dice Marta, bueno, como veis, el 28 de octubre de 2015 hay un informe del Comité Nacional Español de ICOMOS sobre el proyecto de apertura de la puerta de la fachada del Patio de los Naranjos, totalmente desfavorable, que desaconseja esta intervención, esta actuación, en tanto que no se ajusta a los criterios legales, porque no es ni conservar, ni proteger, ni restaurar, sino es generar una nueva intervención en un bien del patrimonio mundial. Pero unos meses después, en enero de 2016, los gestores del monumento visitan la UNESCO en París, y solo unos meses después, UNESCO París emite un informe favorable que desdice al informe de ICOMOS España y habla de, bueno, pues una intervención totalmente recomendable para el monumento y demás. En este sentido, ¿qué pedimos nosotros a las administraciones? ¿Qué es lo que reclamamos? Nosotros reclamamos compromiso de las administraciones y de los organismos como ICOMOS y como UNESCO, pero no un compromiso con la causa de la plataforma Mezquita Catedral o un compromiso con cualquier otra organización ciudadana, sino un compromiso con ellas mismas, con sus propias normativas, con sus propios reglamentos, con sus propias recomendaciones y declaraciones. Todo está en el papel. Hay que tener, entiendo, determinación para simplemente ejecutar lo que se ha acordado, que es lo que nos conviene para la conservación del valor universal de los monumentos del patrimonio mundial. Y además de compromiso, coherencia, porque si no los ciudadanos nos confundimos ante una imagen especular que podemos tener en la comparación entre Santa Sofía en Turquía y la mezquita en Córdoba. Bueno, pues vemos que UNESCO se muestra muy preocupada por la conversión de Santa Sofía en mezquita, porque eso conlleva la anulación directa de su identidad de templo católico y cristiano, pero sin embargo UNESCO respalda la gestión de la Iglesia Católica en la mezquita cuando tenemos que desayunarnos declaraciones de esta índole del máximo responsable del organismo que tutela, que gestiona y, sobre todo, muy importante, que difunde el monumento patrimonio mundial. También le pedimos ese mismo compromiso y coherencia a las administraciones públicas de todo el territorio nacional, empezando por el Estado central. Vemos que Pedro Sánchez, ahora presidente del Gobierno, en el debate, en el discurso de investidura, aseguró que iban a trabajar para revertir las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Ahora ya sabemos que el Estado no va a protagonizar este movimiento, sino que deja en manos de corporaciones locales o particulares acudir a un juzgado para reclamar un bien de patrimonio mundial.
Carmen Calvo, que es ahora vicepresidenta del Gobierno, formó parte del comité de expertos que para el Ayuntamiento de Córdoba elaboró un informe en el cual se reconocía que la titularidad de la mezquita debía ser pública y recomendaba al Ayuntamiento ir con este caso al Tribunal Constitucional. Ayuntamiento de Córdoba, que tiene guardado ese informe en un cajón y que tampoco mueve un dedo. Y Junta de Andalucía, que bueno, pues como veis, de parecerle una barbaridad y una ley injusta que la Iglesia hubiese podido aprovecharse de este espacio legal para inscribir la mezquita a su nombre, luego durante todo el mandato no se hizo absolutamente nada. Como conclusión, simplemente, bueno, pues deciros que nosotros hemos entendido cuál es nuestro rol. Nos esforzamos por cumplirlo en una ciudad donde no es fácil porque hay un gran tejido ciudadano muy vinculado a la religiosidad y a las manifestaciones populares de la religión católica, que por momentos pueden sentirse agredidos, pero en nuestro caso entendemos que nosotros tenemos que jugar ese papel, tenemos que defender lo que consideramos que es los valores universales reconocidos por UNESCO, entendemos que están siendo vulnerados y lo que pedimos simplemente es una participación real, no una participación simplemente para justificar el expediente. La participación real que tiene que situar en todos los estadios del proceso, desde el diseño a la toma de decisiones, a la gestión y la evaluación. Porque si no hay esa participación real, no hay una gestión democrática del patrimonio. Nos necesitamos entre las organizaciones, agentes del patrimonio, administraciones y ciudadanía para garantizar que hay una gestión democrática del patrimonio. Todo lo demás no se acerca a una gestión que podamos decir acorde al siglo XXI y sobre todo, y en el caso de la Mezquita de Córdoba, acorde a los valores universales excepcionales reconocidos por UNESCO en 2 ocasiones con sus declaraciones. Nada más. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, David, por vuestra, creo que también más que interesante presentación.